Soy Sofía Diamante y esto es Hecho en Argentina, una charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas. Bienvenidos a todos a una nueva temporada de Hecho en Argentina. La verdad hoy tenemos un lujo de hablar. Primero tenemos video que las temporadas previas no teníamos, así que bienvenida a la tecnología. Y segundo, bueno, para cualquiera que haya viajado alguna vez a veranear en la costa, seguro que habrá dicho, estamos llegando a Atalaya, pasamos ya a Atalaya, es un punto de referencia para cualquiera, ni hablar de aquellos que quieran frenar, comer medialunas, estirar las piernas. Así que para mí es un lujo hablar con, tenemos a Juan Castoldi y a Cristian de Chico, que son tercera generación de las familias que están a cargo de Atalaya. Me aclararon que no son familias fundadoras porque Atalaya fue fundada por dos inmigrantes españoles que llegaron a la Argentina en 1942. Así que primero le doy la bienvenida y vamos a contar un poco la historia de Atalaya, que ya hoy no solo es un parador de la autovía 2, sino que tiene franquicias, tiene varias locales en, por lo menos, Buenos Aires. Ya contarán si están también en otras provincias. Así que bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar acá. No, Sofi, gracias a vos por invitarnos y bueno, en este debut del video, de la cámara. Es impresionante. Bueno, cuéntame, en 1942 Atalaya se funda por Ángel y Odilio García. ¿Qué sabemos de ellos? Ellos fueron dos españoles que, como muchas de nuestros abuelos y de generaciones anteriores, vinieron en busca de oportunidades. Tenían una empresa de colectivos, hacía que el trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata lo hacían, y vieron la oportunidad, hace bastante tiempo, hace más de 80 años, en Chascomús, de instalar un parador donde obviamente pudiera funcionar de parada para el largo viaje, que en aquella época duraba 6 horas, 8 horas. Y bueno, por suerte crearon esta marca, esta empresa, que obviamente no tienen mucho que ver con lo que fue hoy, porque tenía orígenes españoles. El menú era muy español, de puchero, de jamón crudo colgando. Y nada, dejaron esa empresa luego para que si nuestros abuelos pudieran comprar en la década del 50, 60. ¿Se sabe por qué le pusieron Atalaya de nombre? Hay mitos y leyendas, pero la realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta. La palabra atalaya es como un puesto de avanzada en la llanura que se usaba para ver si venían malones de indios o avistar en la llanura, digamos. Suponemos que le habrán puesto el nombre como un páramo en la ruta, pero son todas especulaciones entre nosotros. Perfecto. Bueno, ¿y cómo es que sus abuelos se ponen de acuerdo y que entre los eran tres familias? Sí, éramos más, éramos 7 familias que compraron en aquel entonces, hoy somos las mismas, y ¿Pero eran nada, familias amigas? ¿Cómo se les ocurre yo entre todas compremos supongo, este parador? sí, supongo que Vivían ahí en la que zona. serían amigos conocidos entre ellos. La realidad es que no lo sé. En mi caso particular, mi abuelo tiene más de 60 años de fallecido, pero estaban los que le decían los capitalistas y los bolicheros. Los bolicheros, como era el caso de mi abuelo, por ahí conocían más el rubro, manejaban el turno, habían puesto menos capital y tenían menos participación, y los capitalistas, valga la redundancia, tenían mayor participación. En mayor o menor medida seguimos siendo todos los mismos hasta hoy, pero somos 3 familias mayoritarias, de las cuales Juan y yo somos los representantes de las nuestras. No somos ni parientes ni nada, pero somos los socios que nos tocamos, pero la verdad que la conformación actual del directorio, que tiene ya casi 9 años, uno de segunda generación, y nosotros dos, mejor que si nos hubiéramos elegido. Ahora es impresionante que durante cuántos años tres familias, o más familias, perdón, 7, 9, convivan y sigan manteniéndose unidas y ustedes tengan esa relación. La verdad Y la que empresa tiene más de 80 años de historia y la configuración actual más de 60. O sea, a veces cometimos el error tal vez un poco inexacto de decir que somos las familias originarias, porque en realidad no somos fundadores, pero digamos, prácticamente estamos desde los orígenes de la empresa. Yo siempre cuento algo de que a nosotros nos costaron, si bien las crisis que se fueron sucediendo en la Argentina obviamente nos afectaron, pero siempre tuvimos más problemas en las transiciones generacionales, ¿no? Porque nunca hacemos, las pymes, hablo por las pymes, nunca hacemos protocolos, entonces nos ha costado mucho las transiciones y justamente las crisis se han sucedido ahí. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Como toda crisis, oportunidad, y seguimos bien. avanzando. ¿Ustedes cuántos años tienen cada uno?
34. 38. ¿Y cuándo es que se hacen cargo o ingresan al negocio y empiezan a tomar decisiones? Y yo tenía 30 y... 16 de noviembre de 2016. Sí, Ahí, hace casi 9 años. O sí, sea, sí. justo cuando se empieza cuando hay un directorio, contabas Sí, recién, a ver, porque hay una transición que también quiero que cuenten, cómo es pasar de ser Exacto. una empresa manejada por familias a que ya sea Nuestra, profesional. nuestro ingreso fue un poco caótico porque justamente lo que te decía de las crisis de sucesión. Mi viejo había fallecido en el 2007, del 2007 al 2012 medio que no había gente de las propias familias que se hiciera cargo. La empresa entró en una pérdida de identidad y de crisis financiera, así que cuando nosotros llegamos no fue el llegar a la empresa color de rosa que nos reciba nuestra familia, sino una empresa que tenía graves dificultades de todo tipo, así que la arrancamos remontando. Si Es me como Paredes llegar a Boca, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. El futbolero es él, no yo, pero tuvimos o tenemos, si me pongo a subdividir, como 2 etapas de profesionalización. Una fue, ponele que desde ahí noviembre de 2016 hasta el año pasado, que tratamos de implementar mejores procesos, fuimos profesionalizando la gestión con gente de largo recorrido en otras industrias y otras empresas, mejoramos mucho nuestras filas y el management, y después una etapa más reciente en la que estamos pretendiendo transicionar de empresa mediana a empresa grande, y uno de los hitos más significativos para recorrer ese camino es el de la delegación de la gerencia general a un gerente empleado, Juan José, que está en el puesto desde diciembre del año pasado, con 7 años en la empresa y 2 años de formación para llegar al puesto, con un montón de dificultades en cuanto a la transición, ¿no? Es un proceso complejo que tiene muchas aristas, pero nada, la gerencia general conjunta que ejecutamos con Juan durante muchos años fue recontra funcional y un proceso satisfactorio, pero lo normal, lo que pasa en todas las organizaciones, es que haya un solo líder operativo, entonces por eso decidimos tomar ese paso, y la verdad con buenos resultados hasta ahora y buenas expectativas para lo que sigue. Y que salen independiente, que no viene de ninguna de las familias Exacto, fundadoras. Muy buena exacto. decisión. Ahora, vuelvo un paso para atrás y después vamos más a la quieras. gerencia. Me interesa saber cómo fue ese proceso de pasar de que Atalaya sea un parador español a empezar a ofrecer Sí, medialunas. a ver, como grandes yerba. hitos, el primer hito fue en la década del 70, donde se hace famosa por primera vez la medialuna, ya con el auge del teatro de revista. Ya la gente empezó a reconocer al Parador como un lugar especial donde encontraba una medialuna distinta a la que se ofrecía tanto en la costa como en la ciudad. Entonces empezamos a ser reconocidos. Segundo hito fue en la década del 90, cuando se construye la autovía 2, lo que la hace más segura, doble carril, empieza a hacer también más rápido el viaje, achicamos un viaje de 4 horas versus las 6 u 8 horas. Muchos servicios también que se incorporaron. Ese fue el segundo hito porque incrementó mucho el volumen, entonces también hizo el crecimiento de la empresa. Y como tercer hito, bueno, recientemente la salida con franquicias que nos permitió pasar de los 2 puntos de venta de Chascomús a los 20 que tenemos hoy. Es increíble. Había leído en una nota que ustedes decían que eso les permitió tal vez tener mucha estacionalidad en los ingresos y diversificar un poco los ingresos a lo largo de todo el año. No sé, eso, o sea, ¿qué decisión, quién fue el que cómo sale esa decisión de salgamos a franquiciar? Mira, si bien las decisiones las tomamos en conjunto, siempre tenemos opiniones diferentes que nutren el debate y después consolidamos una sola idea. La realidad es que tanto a nivel de flujo de caja como flujo de producción era muy complicado trabajar con esa estacionalidad. Como para dimensionarlo, teníamos una relación de volumen de producto de 6-1. Te podrás imaginar que un flujo de caja correlativo con ese nivel de producto. Y hoy estamos por debajo de 1 contra 2. O sea, por cada 2 medialunas que se producen en enero, se produce un poquito más de una en junio, lo cual es un montón de crecimiento en flujo de trabajo. Por ahí no es tan correlativa la relación con flujo de caja, porque el crecimiento en el invierno se vio mayoritariamente afectado
por las franquicias que tienen otros márgenes de negocio B2B versus el negocio B2C, que era el único que teníamos anteriormente, pero eso ordenó muchísimo la empresa en todos los aspectos. Claro, para el que no sabe mucho de negocios, B2B es cuando le venden a otro negocio, business to business, y B2C es a un consumidor. Exacto. Ahora, entonces, hoy por hoy tienen los dos paradores en la autovía 2, Sí, señor. y esos son de ustedes. Sí, ¿Y todo el resto son franquicias? exacto. Sí. ¿Que son cuántos locales ya abiertos? 18. 18. ¿Y están repartidos en la En ciudad el de Buenos AMBA. Aires? En el AMBA. Todo en el AMBA. El AMBA. Tenemos también en Canuelas, tenemos en el Mar del Tuyú. Right. Y bueno, nuestro proyecto es salir un poco hacia la Santa Fe, Rosario, hacia Córdoba también. Y bueno, seguir el caminito hacia toda la Argentina. Ahora, generalmente, ¿qué hicieron antes? Porque a veces lo que hacen algunas empresas, sobre todo de gastronomía, que salen a franquiciar, es primero invierten en tener una fábrica para distribuir el producto, para que cada uno que vaya a cualquier local de, por ejemplo, Atalaya, la medialuna sea la misma. O por ahí no sé ustedes cómo hicieron para salir a franquiciar, si primero invirtieron una fábrica de medialunas para enviarla el producto, o dan No, la receta y en cada lugar lo fabrican. Primero, nosotros fabricamos todos en Chascomús porque justamente nuestra receta depende mucho del agua que tenemos en Chascomús, que para nosotros tenemos una napa, una zona de reservorio de agua muy importante, que hay una famosa embotelladora, así que algo distinto tiene nuestra agua para hacer ese producto, es un gran componente del producto. En ese momento teníamos capacidad ociosa, lo que tuvimos que hacer es modelizar el modelo, hacerlo simple, porque imagínate que tenemos un parador de ruta de 900 metros cuadrados, no entra en la ciudad así sencilla, y también teníamos oferta, por ejemplo, vendíamos gnocchi, pejerrey, tallarines. Entonces tuvimos que simplificar el modelo y decir, che, bueno, desde ahora vamos a hacer medialunas y café para franquiciarlo y hacer un modelo escalable. Y a partir de ahí fue que pudimos salir a vender algo que nosotros era fácil también explicarlo, porque imagínate que yo te explicaba el parador de ruta con 100 platos, Claro. era imposible de vender. Pero bueno, con esa simplificación y esa modelización pudimos salir a franquiciar. Pero en el parador venden de todo, no solo medialunas y café. Simplificamos también. Simplificaron también. Sacamos el pejerrey que Claro, siempre y en un momento sacaron también, era histórico antes que te atendían mozos uniformados, y eso no, creo que contaban ustedes que también había que competir con las estaciones de servicio que tienen esos costos menores. ¿Cuántos largos debates internos hemos tenido por esos dos temas? Se ríe acá Juan. Por quitar el pejerrey. Fue una lucha, el pejerrey y los mozos fue una lucha terrible. Sí, a ver, en esto Pero con que... quien lucha con la segunda generación, entre ustedes, ¿me entiendes? Todo. Transversal. Con los A colaboradores ver. también. Mi sigue sigue opinando todavía. Y Tiene sí. casi 70 años y los padres de él y también. Y nosotros estamos, viste, de un lado del otro. Sí, mi mamá, Jorge, que es el presidente, siempre referenciaron como característico el servicio de mozos, la manga y demás. Y la verdad que, reconociéndolo también como característico, por ahí nos era difícil segmentarlo porque no íbamos a tener mozos por ahí toda la franja horaria. Cuando lo bajamos a una sola franja horaria, acomodar los turnos de personal operativamente tenía sus dificultades. No favorecía la velocidad de atención Claro. que hoy en día tratamos de dar el servicio por otro lado, ¿no? Velocidad, agua caliente, baños limpios, internet, cargadores eléctricos para los autos, no sé, jueguitos Claro. para los perros, jueguitos para los chicos, y retiramos ese servicio después de que poco a poco se fueron dando los resultados. Y a ver, también entiendo la criteriosidad de la gente que opinaba sin tener a la vista resultados en otro sentido, y en la medida que lo fue viendo también fue dejándose convencer por nuevas ideas. Claro, igual también el viaje hacia la costa es menor hoy en día. Cambió. Antes, cuando tardabas mucho más tiempo, por ahí daba sentarse, comer Había, más tiempo. Ahora es había, todo. había una realidad que nosotros la veíamos, que también post pandemia sucedió, que ya el consumidor no quería estar 15, 20 minutos esperando, sino quería el plato, el pedido ya y llevárselo y consumirlo en el auto, porque él privilegiaba la velocidad. Entonces nosotros, entendiendo eso, ajustamos el formato, no solo por el costo, sino por la velocidad. Hoy pasan 3 millones de personas anualmente por nuestros locales de Chascomús. Vendemos 15 millones en toda la franquicia, pero 3 millones de personas solo en Chascomús. Increíble. Imagínate si no le das la velocidad para atender. ¿Y la gente frena más a la ida o a la vuelta? ¿Más todavía? Sí, no. O sea, te quedaste con el dato de un parador, pero
por la ruta, el último ejercicio fiscal tuvo 7,3 millones de autos. ¿Eso fue cuándo? Nuestro ejercicio fiscal es de junio a julio, o sea que lo acabamos de cerrar. O sea, junio 2024 a julio 2025. Para el que nos quiera escuchar más adelante, para saber. Con 2024-2025, más o menos de vuelta, 7.300.000 autos. Perfecto. Aproximadamente, contra 10.300.000 autos del año anterior, pero con o sea, una bajó mejor... 30% más o menos el tráfico. La cantidad de autos. Los tickets nuestros subieron marginalmente de 707.000 a 725.000, con lo cual mejoramos muchísimo la conversión. Así todo vendimos un poquito menos de medialunas. Okay. Bueno, pero muy bien, porque pese a que es menos turismo, digamos. Menos circulación. Menos viajes, no sé por qué viaja la gente. Entiendo que la mayoría serán turistas, otros serán viajantes de comercio, otra gente que va, no sé. Pero el dato es cantidad de vehículos. ¿Y tiene este dato curioso de si la gente frena más cuando va hacia la costa o cuando vuelve? Frena más a la ida, pero ligeramente más, o sea, muy poco, un 5-10%, no es tanto. Lo que cambia es el mix de producto. Por ejemplo, a la ida uno consume más café media luna y a la vuelta compra más por ahí alfajores para llevar de regalo con el café y no tanto media luna. Claro. Cambia el mix de producto. En sí los dos paradores venden en pesos la misma cantidad. Eso es interesante. Muy bueno. Bueno, no, y ustedes entonces producen todo en Chascomús y de ahí reparten a las franquicias. Sí. A todas. Y el día de mañana, si siguen creciendo en franquicias, ¿tienen capacidad para seguir produciendo en la fábrica de Chascomús o van a tener que expandirse en algún lado? A ver, como mencionó Juan anteriormente teníamos capacidad ociosa que también fuimos cubriendo más en invierno que en verano porque los paradores urbanos, especialmente los de AMBA, tienen una estacionalidad levemente antiestacional a la de Chascomús, o sea, trabajan menos en verano. Y bueno, por suerte, gracias a que la gente hizo necesaria una fábrica nueva, nos quedamos cortos, ahora la estamos haciendo. Son 1.000 metros cuadrados cubiertos sobre inmueble propio, ahí atrás del Parador 1, el histórico, el de Chascomús, que si Dios quiere tendremos listo para este verano. Y la verdad que hoy en día tenemos limitada la velocidad de aperturas por ese factor productivo que va a ser subsanado inmediatamente o a la brevedad posible. ¿Cuánto van a invertir en esta? Y estamos hablando de más de 3 millones de dólares. Impresionante. Sí, y esto les va a dar espalda ya para seguir franquiciando hasta en la provincia. Poder llegar en etapas, tal vez con la incorporación de maquinarias podamos llegar a ese número. Pero sigue siendo una inversión fuerte, sobre todo siendo que venimos de hacer un centro de distribución logístico hace poco, y sí lo que tenemos caro es la logística porque es ultracongelada, que es lo que por ahora nos limita el territorio en el cual estamos eligiendo expandirnos. Pero bueno, eventualmente, si la gente sigue haciendo necesario el crecimiento, podremos descentralizar la producción a largo plazo. Lo bueno es que tenemos con esta planta nueva hasta llegar hasta los 40 millones de medialunas. Así que tenemos un camino para hacer seguro. ¿Medialunas las hacen ustedes? ¿El café lo compran a una marca en especial? ¿O? Sí, lo compramos a una marca en especial que nos trabaja el blend, y hace poco largamos nuestro café para llevar, un poco para que te lleves nuestros productos a tu casa. Así que bueno, ir de a poco sumando productos y experiencia. También hemos sumado el e-commerce, que hoy parece hablar de e-commerce una obviedad, pero para una empresa tradicional no teníamos e-commerce y lo lanzamos hace 6 meses. ¿Y qué ven? ¿Medialunas en el e-commerce café? No, vendemos productos que tienen más vida útil, alfajores, dulce de leche, mermelada, café. ¿Todo marca propia? Dulce de leche Atalaya, sí. café Atalaya también. No, el café es el mismo. El que tiene el proveedor. Y vendemos también mucho merchandising porque la gente, la verdad, le encanta nuestra marca. Y por ahí tenemos nuestro set de mate, nuestro set de tazas, y la gente compra. A mí me sorprendió porque cuando se lanzó el e-commerce, de los primeros 10 pedidos hubo uno de Chaco. Que yo lo primero que pregunté, dije, ¿llegó bien esto? Porque de Chacos hicieron un pedido y la verdad yo quedé chochísimo, porque dije, nos reconocen desde tan lejos. Es que la marca es muy emblemática desde hace mucho tiempo, es conocida. La mayoría de, por lo menos los que viajan mucho a la costa, saben que si uno dice Atalaya sabe de qué está hablando, lo asocia perfectamente con medialunas, ustedes creo que decían en un momento con viajes, placer, vacaciones, es un lindo
Y linda. la verdad que una de las incógnitas que tenemos, entre otras, es la penetración de marca que podemos tener fuera del AMBA, porque sabemos que ahí la marca está instalada y la verdad que en el resto del territorio no lo conocemos, no lo tenemos validado y en el mejor de los casos el e-commerce como externalidad positiva nos sorprende con el dato de que tenemos penetración en el interior y eso sería una buena señal para pensar en los proyectos de expansión a ese territorio. Claro. ¿Cómo fue el proceso de salir a franquiciar? Porque tienen que elegir, bueno, con qué el mismo mobiliario que tienen en el parador, cómo se Sí. asesoraron. ¿Y Mirá, esto fue también lo ustedes hici- tercera generación y la Sí. segunda generación estaban de acuerdo? No, no, no. A ver, creo que en esta salida de la franquicia estábamos todos de acuerdo que era. El modelo de franquicia tiene muchos años, no es que inventamos No, nada. no. Pero Y perdón, 2018 arrancan con la franquicia, claro, porque vos exactamente. habías entrado en 2016. En 2016. Sí, Claro, fue y inmediato ahí, por el tipo de crecimiento y además las solicitudes nos llegaban. O sea, nosotros estábamos tratando de solucionar problemas y nos llegaban las solicitudes, quiero Atalaya, quiero Atalaya. Y en un momento dijimos, bueno, lancemos, ¿no? Que nos lanzamos un poco, eh, ¿cómo decirlo? Así a la que da, porque no teníamos procesos, un tuvimos poco que más hacer desordenado, podemos decir. muy, sí, sí, la Hasta verdad, que. tratando de estudiar lo que hacía la competencia, pero fuimos muy de a poco. El primer franquiciado, cuando quería la solicitud, le dijimos, espera un poco que nos estamos ordenando. Y la persona esperó y tuvo su franquicia. Y obviamente la primera no fue nada que ver que estas, las últimas que salen mucho más prolija, mucho más ordenada, con mucho más know-how. Hoy estamos muy preparados para ese crecimiento. En aquel momento valoramos mucho esas personas que nos acompañaron en ese proceso. Claro, iban aprendiendo. Y la idea, si bien simplificaron productos, tienen en la idea tal vez lanzar otros más adelante. No sé, pienso el helado para también romper contra la estacionalidad. eh, Anoto, ¿eh? A ver, digo, es buena idea. Nosotros, la verdad que estamos poniendo más foco en innovación en punto de venta que en producto, mejorando la velocidad de la fila. Pusimos, somos los primeros medialuneros en tener los kioscos de autoservicio ¿Viste los que en la tienen las fila, hamburgueserías? cargadores sí. Sí. Ah, eléctricos. sí, es verdad que lo tienen en Ahora el parador. estamos lanzando un rebranding y la verdad que en producto, y lo reconozco como un déficit organizacional, por ahí nos cuesta un poco más, pero nos gustaría próximamente. Sí, No, yo siempre le digo, no es que no es orgullo, es decir, es reconocer. No, muchas veces uno mira la competencia, la competencia lanza un montón de cosas. Hay que subirse a los trenes que realmente vas a saber que te podés subir bien y tener éxito. No decir, che, la competencia hace tal cosa y vos copiar todo. claro. Nosotros somos en algunos temas, como lo decía Cristian, de innovar en el punto de venta, y tal vez en producto, al ser reconocidos por una marca y un producto tan tradicional, nos cuesta un montón tocar los Está productos. bien. Ah, Pero bueno, es lo que nosotros nos sentimos cómodos. claro. ¿Y ustedes de entrada, de chicos, ya sabían que iban a terminar trabajando en Atalaya? Porque entran con más o menos 30 años. ¿Qué hacían antes? ¿Cómo se formaron? Bueno, yo soy contador público con especialidad en impuestos de formación técnica y no, la verdad es que no, porque mi familia era minoritaria, ya te digo, mi abuelo falleció muy joven, mi mamá y mi tía no se dedicaron a la actividad dentro de la empresa, en un tiempo sí mi tío, y la verdad hizo un poco por ahí el estado de gestión en el que estaba la empresa, que fueran muy bienvenidos profesionales que vinieran a aportar una mirada más técnica y las familias mayoritarias que me dieran un lugar a mí, que hicieron posible mi ingreso tan joven a los 25. La verdad que, o sea, siempre estuvo en la expectativa, pero en una expectativa casi... no sé qué calificativo poner. No estaba cerca de la realidad la expectativa y por Lejana. suerte tuve lugar. No, lo mío es diferente. Iba a mostrar, no sé si se llega a ver. El tatuaje de Atalaya. Este es el logo me lo hice hace poco, es el logo de la década del 90, es un poco un homenaje a mi viejo. Ahí se. Yo cuando era chico ya Lindo. hablaba con mi viejo de que algún día, ¿no? Yo lo veía a mi viejo. Estudié ciencias económicas por la empresa, tanto en el secundario, en la facultad. Después hice mi propia experiencia porque mi viejo me había dicho el consejo
de hacer una experiencia afuera para luego entrar. Sí, traes nuevas ideas. Exactamente. Lamentablemente mi hijo fallece cuando yo tengo 20 años, estaba estudiando y no pude, ¿no? Eso de Transición. llegar A compartir el día a a día entrar con él. cuando está con él. Trabajé un solo día con él. Me acuerdo en una temporada de verano cuando tenía 17, 18 años, un día, una semana, pero fue lo único que tuve con él. Pero sí, yo desde chico hay algo que me conectaba con esto y nada, para mí es parte de cumplir el sueño de estar ahí. Y me imagino que los Perdón, y empleados déjame agregar un comentario de cosas que me acuerdo ahora, porque Juan, después de que hizo todo el camino que tenía que hacer para llegar, se recibió, hizo un posgrado, hizo experiencia en una empresa multinacional. Cuando quiso entrar y no lo dejaron, le achacaron que no tenía experiencia en gastronomía, entonces con 20 y pico de años se hizo su emprendimiento con 2 amigos, tuvo un restaurante solo para poder mostrar que... volver a decir, che, no me falta nada, No me quiero falta mi nada. lugar en la empresa. Qué lindo. Sí. ¿De qué era el producto de gastronomía? No, ¿De- era un el restaurante de... un restaurante, sí, pero fue así. Vos sos de La Plata. De La Plata, sí. Sí. Fue así. No, iba a decir, hoy en día los empleados que trabajan también, que trabajaron con tu papá, te vienen también decir, recordar todo el tiempo de él que Sí, hacía, la eso verdad es lindo. es un sentimiento muy lindo cuando te reconocen, porque yo a mi viejo lo conozco como mi padre, no tengo otro rol. Y la verdad que te lo reconozcan, todo el trabajo, cómo se acuerdan y esa cercanía que tenía con las personas, nada, son valores que uno después trata de absorber para aplicarlos. Lindo. ¿Qué te imaginás? Habías hablado, llegaste a hablar en algún momento de la oportunidad o la posibilidad de que haya franquicia de Atalaya, o decís, ni si lo hubiese imaginado que ahora vos vas al barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y hay una Mi Atalaya. viejo no tuvo la mejor idea que franquiciar en la década del 2000, Ah, en el año o 2000. sea, ya había habido un intento. Le fue mal, obviamente. Sí. Y pasa mucho en las pymes que esas heridas quedan, ¿no? Como que, bueno, intentaste una vez, fracasaste. En realidad el contexto no favorecía nada. Y bueno, nosotros nos tomamos revancha muchos años después de que si vos haces un buen modelo y sobre todo elegís bien al franquiciado, porque yo creo que en ese momento el proceso de selección del franquiciado no fue el mejor. Aquel secreto para franquiciar es elegir a la gente con los valores, los mismos valores que vos. Para entenderte Ese es el mejor. secreto. Después gestión, para eso aprende. estamos nosotros en apoyarlo, pero los valores, eso es clave. Y ahora, ustedes arrancaron en 2018, vamos un poco de la micro a la macro, que también fue un año complicado. ¿Vos querés decir? Perdón, te corrijo sutilmente. Abrimos en 2018, no arrancamos en 2018. O sea, ya es abrir una franquicia, es una exteriorización importante del proceso que arranca mucho antes. Ujú. Había una persona que mandó un mail a la empresa solicitando una franquicia y nunca nadie se lo contestó. Esto sería año 2015 o 2016. Cuando tuvimos el cambio de gestión que te contábamos anteriormente, Jorge, que es el otro miembro del directorio, no recordaba ese mail, lo hizo buscar, lo encontraron de casualidad porque se podría haber perdido, él solo recordaba que alguien lo había comentado. Se tomó un café con esa persona y le dijo, Fabián, no estamos listos, pero queremos estarlo y vamos a estarlo. Si nos esperas, te vamos a volver a buscar. Eso fue en 2017. Y al año siguiente volvió y ahí sí dijimos, estamos listos. Y bueno, la verdad que nos acompañó en un proceso que inevitablemente fue embrionario, porque si bien le pusimos nuestra mejor buena voluntad, hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y la experiencia la hicimos juntos. Así que hubiese sido imposible, creo, o muy difícil por lo menos, recorrer esa instancia sin una persona que esté dispuesta a acompañar el proceso de desarrollo en conjunto con la Claro, el empresa. aprendizaje de todos. Eso fue, ¿en dónde fue? ¿Dónde se abrió la primera sucursal? La primera En la franquicia. ciudad de La Plata. En La Plata. Sí. Perfecto. No, bueno, igual se abrió en 2018, pero fue un año complicado en lo financiero. Empiezan las devaluaciones. Ahí era el tercer gobierno de Macri, que era había sido inesperado en abril de 2018. Y después, bueno, vino La la pandemia. pandemia y es como, parece que Argentina está en crisis de 2018, con consumo que a veces es muy elevado, a veces baja un poco. ¿Cómo es emprender en Argentina?
Mira, particularmente en lo que tocas del tipo de cambio, o sea, las vicisitudes de la economía argentina, ese tercer año del gobierno de Macri, bueno, por lo que fue el salto cambiario específicamente, nos pegó duro porque la empresa estaba muy endeudada. En aquellos fines de 2016 no teníamos acceso a crédito bancario y nos financiamos con lo que pudimos, que era deuda en dólares. Entonces, la verdad que ese impacto fue muy grande. Nada, cuestión que teníamos muy ordenada para fines del 2019, principios del 2020, y nos agarró la pandemia sin tanta mochila. Y además nos agarró la pandemia Después de la en temporada de verano. marzo. Claro, ya había pasado Sí, la parte igual, pero... porque hay que reconocer también los hitos que uno tiene de fortuna, porque, digamos, muchos hemos resuelto por mérito y otros se han resuelto por suerte. Si esa misma pandemia hubiese sucedido en septiembre, octubre, tal vez la historia hubiese sido no solamente peor, sino catastrófica. Entonces la pandemia golpeó muy duro, tuvimos que hacer un montón de maniobras porque se nos vencía producto, no teníamos cerca la demanda para hacer delivery, la remamos como pudimos. Pero dicho eso, podría haber sido mucho más grave de lo que fue si nos tocaba en otro momento del año. Claro. Y después, como vino post pandemia, sale la gente quiere salir, consumir. Sí, no, a ver, Pero bueno, pero la inflación, hubo un boom, 200% de hubo inflación dos factores anual. que se mezclaron. Primero, las ganas de turismo que tenía la gente, con otras políticas que también promovían el turismo, y también que la gente que gastaba más en bienes no durables, como el consumo y todo eso. Entonces, todo eso nos ayudó. Obviamente hubo una contracara negativa, que fue la inflación, pero nos ayudó, ¿no? Obviamente, para hacer crecer el volumen. Siempre digo que vos empezaste diciendo cómo es emprender en la Argentina. Nosotros los dos somos egresados de ciencias económicas. Ujú. No tenemos la bola de cristal, pero sí nos hemos capacitado en herramientas para tratar de entender lo que sucede. Claro. O reaccionar a lo que Por va surgiendo. reaccionar, y por eso es el criterio de profesionalización, ¿no? Un ingeniero en producción y un buen contador en el área de administración y finanzas. Él, por ejemplo, tiene un máster en impuestos, tiene también un máster en bienes de capitales. O sea, la incertidumbre se sortea con conocimiento. Entonces, muchas veces achacan, no, es imposible de planificar en Argentina. Es fácil decir que no se puede planificar en Argentina, pero si vos dedicás esfuerzo y tiempo a hacer planes, el plan A, B, C, a tener un equipo concentrado, a mirar el volumen, a trabajar, la crisis te va a pegar, pero seguramente te va a pegar mucho menos si decís, bueno, mi emprendimiento depende de lo que sucede en el contexto. Bueno, y ahora estamos en un nuevo modelo donde la inflación está bajando y las grandes empresas dicen tenemos los músculos atrofiados de tantos años de inflación, porque al haber mucha inflación, también la inflación esconde ineficiencias. Cuando baja esa espuma es, bueno, a ver quiénes son los más competitivos, quiénes sobreviven. Y también en ese proceso veo que los agarra bastante, por lo menos maduros. Y yo creo en realidad que es al revés. O sea, estamos ejercitados. Retomo lo que dice Juan. Argentina es un país volátil, apreciación que vale para todos los gobiernos, en el sentido de que las variables clave año a año te juegan de manera diferente. Dicho eso, en particular de la variable inflación, favorece mucho más en este año porque es más baja. Entonces, ya habiendo estado acostumbrados a planificar y replanificar mucho eso, que ahora complica menos, bueno, creo que hay que tomar esa escuela de planificación y replanificación para otras variables que son más críticas en este momento en relación a lo que eran antes. Perfecto. Bueno, entonces planes hacia adelante, están construyendo la planta, eso les va a permitir salir a franquiciar también en otras provincias, no Sí, solo señor. en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Muy Fuera de focaliza- Argentina también. Ah, también tienen pensado Más a largo plazo, pero también nos gustaría, ¿no? Uruguay puede Y andar con queda, las queda costumbres. cerca. No es el objetivo. A ver, nos faltan también plazas importantes en Argentina, pero también nos Está bien. gustaría llegar.
Sobre todo que Chile y Uruguay son mercados de la misma cultura que la nuestra, por así decirlo. Así que son desafíos que nos ponemos también a largo plazo. Y está el e-commerce, que hoy ¿cuánto representa la facturación más o menos? No, muy Poco. chico. Pero es una vidriera. Es una vidriera, ya te digo, para sacar información de dónde nos piden, lo mismo que la solicitud de franquicia que llegan, nos abren un poco el panorama de dónde podrían ir nuestros productos. A ver, si me dejas contarte un sueño que hoy no es un Sí, plan, nosotros queremos estar en todo el territorio nacional y los mercados del exterior que sean afines a la propuesta de la empresa, llámese Uruguay, Brasil, Barcelona, Miami, Costa Mediterránea, lo que sea. Como te digo eso, también te digo que somos conscientes de las etapas de los procesos y que hoy nos estamos enfocando en desarrollar AMBA para después pasar a desarrollar, si nos va bien en la etapa 1, el triángulo Buenos Aires-Rosario-Córdoba, Bueno. pero con expectativas altas de largo plazo. Bueno, AMBA siempre dicen que es un sector muy competitivo, así que si le logran en AMBA la mano... Estamos preparados para insertarnos ahí con todos los desafíos que conlleve. Voy a pasar los 2 proyectos que van a abrir próximamente. Tandil, que bueno, es el interior, pero Tandil es una plaza importante porque es una ciudad turística muy importante. Y también, bueno, ya estamos en Aeroparque, tenemos un proyecto en Ezeiza. Y seguir abriendo los shopping. Hace poco abrimos en el Alto Palermo, que es nuestro segundo shopping. Así que bueno, vamos tachando hitos, ¿no? De a Hoy, poquito. agosto 2025, 20 locales. Sí. Y estos Tandil sería el 21, 22, 22. exactamente. Así que bueno, increíble. Bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos y ya nos volveremos a reencontrar a ver cómo siguió creciendo la empresa. Bueno, ¿sí? muchas Gracias por venir. Gracias.